Hola amigos, mi nombre es Crispín García Romero, soy graduado en Filosofía y Psicología y el canal se llama Manual para la Vida. Hoy vamos a hablar de un tema que suele generar mucho interés y muchas consultas. Se trata sobre perder peso, cómo adelgazar. Ya sabemos que a partir de cierta edad se hace complicado perder peso. Entonces aquí la psicología tiene algo, yo pienso, interesante que decir sobre este tema. ¿Por qué es complicado adelgazar a partir de cierta edad? Bien, hay que tener en cuenta, tenemos que adelantarnos un poquito y ver un poco las bases de por qué ocurre esto. La mente, tenemos que verla, usando una metáfora, como si fuera la rueda de un molino de agua. Para que gire tiene que pasar agua por esa rueda. Con la mente pasa algo parecido. Lo que le damos a la mente para que ésta funcione y funcione adecuadamente son los placeres y los gustos, las alegrías de la vida. Es la única forma de compensar los trabajos y los esfuerzos y demás actividades que tenemos que hacer. Pues bien, estos placeres hacen que la rueda de la mente funcione y que la mente trabaje de forma adecuada. Cuando no tenemos estos placeres y estos gustos, la mente tiende a castigarnos. Y nos castiga y nos habla de la única forma que sabe, con emociones. Si faltan esos placeres y esos gustos en la vida, finalmente acabaremos sintiéndonos mal, teniendo tristeza, ansiedad y demás emociones aversivas, es decir, emociones que nos castigan, que nos hacen daño, que nos molestan. Esta es la forma que ha tenido la evolución para decirnos que algo es positivo para la supervivencia del individuo y del grupo, dándonos placeres y gustos con las cosas que facilitan la supervivencia. Y uno de estos placeres, obviamente, y uno de los más potentes, es la comida. El ser humano evolucionó durante cientos de miles de años en un entorno de escasez de alimentos. De manera que hoy podían comer y mañana quizás no, o durante un tiempo prolongado. Así que cuando conseguían comida, especialmente si era altamente calórica, comían todo lo que podían, siempre y de continuo. Esto no es solo propio de los seres humanos, es el resto de los animales, pueden ser nuestras mascotas, los perros, comen todo lo que le echen, sobre todo si es comida calórica o bastante proteica. De forma que así tenemos una fuente de placer muy intensa. Añadido a esto, hay que tener que conforme pasan los años, las fuentes de placer van disminuyendo. El trabajo, que nos dio tanta felicidad cuando por fin conseguimos un empleo estable, ya no lo es tanto. Se convierte en rutina, se convierte en una especie de hacer siempre lo mismo y ya no te sentimos ese placer o esa felicidad que obtuvimos al principio de empezar a trabajar y ganar nuestros recursos. Con la pareja puede pasar algo parecido. Los primeros años se vive con mucha ilusión, empezar a salir con alguien, el enamoramiento, y conforme pasa el tiempo, aunque la relación puede ser satisfactoria, pero ya no es la fuente de felicidad y de placer que teníamos en los primeros años. Lo mismo pasa con el resto de las actividades de la vida, muchas de ellas podían ser placenteras y acaban convirtiéndose en rutina. Por no decir la cantidad el trabajo que tenemos que hacer, los esfuerzos y demás cosas de la vida que no son tan placenteras, pero que estamos obligados a hacerlas. El trabajo, las tareas de la casa y demás. La vida está llena de esfuerzos y trabajos y rutinas que no son reforzantes, como dirían en psicología, es decir, placenteras. Cuando no tenemos suficientes placeres o gustos en la vida, la mente nos castiga. Nos castiga con tristeza, con ansiedad y con distintas experiencias aversivas. Es la forma que tiene la mente de hablarnos. Nos habla con emociones, nos habla con sentimientos. Cuando no tenemos placeres, la mente no nos dice, oye, tienes que darte más placeres. No, la mente te habla con emociones. Y aprovecho para recordaros que tenéis los libros Manual para la Vida y Manual para la Crianza de los Hijos en Amazon. Os dejo el enlace más adelante por si estáis interesados. Muchas gracias. Sin embargo,
dentro de todo este asunto, la comida sigue estando ahí. La comida sigue teniendo la misma potencia, la misma capacidad de dar placer que en los inicios. La mente ha hecho que la comida nunca se vuelva rutinaria, siempre se vuelva una fuente de placer. Sigue estando ahí con esa misma potencia que tenía al principio, que tenía hace 100.000 años. Súper reforzante y además muy al alcance de la mano. Es un placer que solo tenemos que levantarnos, ir al frigorífico y ahí tenemos todo lo que queramos. Un placer, a diferencia de otros muchos, con muy pocas malas consecuencias a corto y a medio plazo. Uno se puede comer una cantidad mayor de la que necesita, o chocolate, o patatas, o snacks de paquetes y demás, y eso a corto plazo no te trae ninguna mala consecuencia, ni a corto ni a medio. Por tanto, tenemos un placer súper poderoso, que además no tiene apenas malas consecuencias a corto y medio plazo, en un entorno donde ya tenemos pocos placeres y pocos reforzamientos. Entonces, la inclinación, el impulso por comer está ahí servido, está a la mano. Es la salida que tiene el ser humano de darse unos placeres donde hay pocos. Y ya hemos dicho que el agua del molino de la mente, lo que mueve a la mente, lo que nos hace levantarnos por las mañanas, al final son los gustos y los placeres. Porque eso es lo que la mente nos pide, darnos algunos gustos de vez en cuando, en un entorno, como digo, de escasez de esto. Y estos placeres hacen que luego podamos trabajar más duro y seguir nuestro trabajo diario, de rutina y de cosas que no son tan placenteras. Claro, obviamente, a largo plazo quizás las consecuencias no sean tan buenas. Podemos tener ciertas enfermedades derivadas del exceso de peso, ya sabemos cuáles son: hipertensión, diabetes, dificultad de movimientos y en ocasiones, en ciertas personas, también problemas de autoestima. ¿Qué es lo que podemos hacer entonces? ¿Qué es lo que nos interesa al final? ¿Qué es lo que podemos hacer para que esto no ocurra, para poder ingerir un poco menos de comida? Bien, aquí está la parte práctica de la cuestión. Para quitarnos un placer, que además, como hemos dicho, para la mente le es necesario, tenemos que darnos otros. Por eso las dietas no funcionan, por eso, bueno, ni las dietas ni siquiera la cirugía. Las personas se someten a cirugía gástrica para intentar comer menos y luego al final acaban engordando igual, porque ese es el placer que necesitan. Y van a seguir comiendo porque necesitan ese gusto dentro de una vida de rutinas y de escasez de placeres. ¿Qué podemos hacer? Bien, si vamos a quitar un placer de nuestra vida, tenemos que dar otros. Esto es importante. Y esto explica por qué tantas dietas y tantas terapias, incluso de cirugía gástrica, no funcionan. Porque quitan un placer, pero no lo compensan con otro placer. Al poco rato, las personas necesitan darse placer y rompen la dieta. Se dan el atracón nocturno, o dicen, bueno, por un día, 2, 3 no pasa nada, por el postre no pasa nada, porque necesitan ese placer. Porque si no, la mente los va a atacar, y la mente, como ya sabemos, la mente puede ser muy dura. La mente puede ser un dueño y un amo bien duro. Esa sensación, esas emociones intensas que nos provoca, llega un momento que son inaguantables. En otros vídeos hablaremos incluso de por qué la gente se autolesiona, ciertas personas se autolesionan para evitar las emociones. Por tanto, si lo que hacemos es quitar un placer para que funcione la dieta, necesitamos añadir otros placeres. Tenemos que estudiar la persona a sí misma, tiene que estudiarse cuál es su contexto, cuáles son sus circunstancias y cuáles son sus preferencias, de forma que pueda añadirse otros placeres diferentes que compensen el que se va a retirar. Hay personas muchas veces que ni siquiera se plantean cuáles son sus placeres y qué les gusta. Quizás sea un momento muy adecuado para sentarse y pensar y decir, a ver, ¿qué me gusta a mí? No lo que a los demás creen que me tiene que gustar a mí, o lo que los medios de comunicación o las redes sociales, sino qué me gusta a mí, con qué yo disfruto. Un truco muy bueno para saber con qué una persona disfruta es aquello con lo que el tiempo se le va a volar. Cuando vas a hacer una actividad y de repente han pasado 2 horas, no te has dado ni cuenta, con eso disfrutas. Tienes que hacer ese estudio en ti mismo, como he dicho, valorando tu contexto, tus circunstancias, tus posibilidades y tus gustos, tu tendencia, qué es lo que te hace a ti sentir bien. Y entonces compensar
la falta de comida con esos otros placeres. Amigos y amigas, esa es la mejor forma, la que tiene el camino más fácil, de menos sufrimiento y de más fiabilidad para que usted pueda perder peso. Si quitas un placer, que es el de la comida, muy poderoso, tienes que añadir otros placeres, con frecuencia para compensar el que se pierde. Y esto es todo por hoy, amigos. Espero que el vídeo les haya gustado y que les haya sido de provecho. En siguientes vídeos veremos otros elementos y otros consejos útiles y prácticos y pienso que interesantes. Que tengan unos días productivos y felices. Hasta la próxima.